vamos a seguir dentro del modelo celular y os vamos a explicar los tipos de células que existen. Pues bien, como todos sabéis, hay dos tipos de organización celular. La organización celular procariota, principalmente perteneciente al reino Monera, las bacterias, y la organización celular eucariota, que comprende a o al resto de seres vivos. ¿Qué diferencia a un modelo de organización de otro? Pues como sabéis, las células procariotas son células que no tienen un verdadero núcleo, es decir, que su material genético está disperso en el citoplasma. Mientras que las células eucariotas sí tienen el material genético dentro de un núcleo verdadero. La otra gran diferencia, el tamaño. Las procariotas son mucho más pequeñas que las células eucariotas. Seguimos con las diferencias. Las células procariotas son muy simples, apenas tienen orgánulos en el citoplasma. Presentan ribosomas y algunos gránulos de almacenamiento. Por contra, las células eucariotas tienen muchos orgánulos en el citoplasma, tanto membranosos como no membranosos. Y la última gran diferencia es la antigüedad. Las células procariotas son mucho más primitivas que las células eucariotas. Ya lo estudiamos en la evolución. Las primeras células, las cianobacterias que se encontraban en los estromatolitos, fueron las predecesoras de las células eucariotas. En esta unidad estudiaremos cómo pasamos de las células procariotas a las células eucariotas a través de la teoría endosimbiótica de la científica Lynn Margulis. Nos vamos a centrar ahora en las células procariotas. Aquí tenéis un esquema representativo de estas células. Antes de comenzar con las células procariotas, he de deciros que todas las células, absolutamente todas, tanto eucariotas como procariotas, comparten tres estructuras, que son la membrana plasmática, el citoplasma y el material genético. Cuando me refiero a que comparten es que siempre lo van a contener, es decir, que todas las células van a tener siempre membrana plasmática, material genético de un tipo u otro y citoplasma. Bien, nos centramos, por tanto, ahora en las células procariotas y en las estructuras que la componen. Como os he dicho, toda célula va a tener un material genético que se sitúa normalmente desnudo en el citoplasma, es decir, que no está dentro de un núcleo. Las células procariotas también pueden tener otro tipo de material genético que se conoce con el nombre de plásmidos y sería material genético en forma circular. No está ahí representado, pero para que lo sepáis. Otra de las estructuras, como os he dicho, el citoplasma, que va a albergar a los orgánulos que tenga, en este caso esta célula, y donde se van a producir la mayoría de las reacciones químicas. Su composición es acuosa principalmente, aunque tiene proteínas también. Podemos encontrar en el citoplasma, aparte de los orgánulos, gránulos de almacenamiento, ¿de acuerdo? Algunas bacterias, no todas. La membrana plasmática, la otra cosa que tienen en común todas las células. La membrana plasmática es una envoltura rígida alrededor de todo este citoplasma. Normalmente está compuesta por lípidos y algunas proteínas. Ahí tenéis unas estructuras a modo de gancho que se conocen como mesosomas. Se cree que esas estructuras, que son prolongaciones de la membrana plasmática, ayudan en la reproducción celular de las bacterias. Pero recientemente nuevas investigaciones han establecido que esas estructuras realmente no existen y que se generan por las tinciones que se hacen en los laboratorios. Así que os podéis encontrar muchas veces con que se nombran a los mesosomas, pero realmente son estructuras que se generan en laboratorio por la forma de teñir las células. Otros científicos dicen que sí, que ayudan en la división celular de estas,
pero como veis siempre hay bipartición en la comunidad científica. Los ribosomas. Los ribosomas son pequeñas estructuras cuya función es la de fabricar proteínas, sintetizar proteínas. Los ribosomas de las células procariotas son mucho más sencillos que los de las células procariotas. No sencillos, sino más pequeños. El flagelo. El flagelo es esa prolongación que tiene las bacterias, no todas. El flagelo no es exclusivo de las células procariotas. Hay células eucariotas que tienen flagelo, como por ejemplo los espermatozoides. ¿Qué función van a tener los flagelos? Ayudar en el desplazamiento de las células. Y por último, otra de las cosas que vamos a ver son estos pelitos que tienen las bacterias en su última capa o cápsula, que se conocen con el nombre de fimbrias. Las fimbrias tienen una función adhesiva, es decir, de adherirse a superficies. A veces estas fimbrias se especializan y se vuelven huecas, lo que hace que intervengan en un proceso de reproducción sexual que se conoce con el nombre de conjugación. Ya lo veremos más adelante. Como os decía, existen todavía dos partes, que son la pared celular, que se acaba de señalar en azul clarito. La pared celular da forma a la célula. Está compuesta de unas sustancias que se llaman peptidoglucanos y es diferente a la composición de la pared celular de las células eucariotas vegetales. ¿Vale? Repito, peptidoglucanos. Y por último, esta última capa, que es la cápsula, que normalmente es la que confiere la función defensiva a la célula y su capacidad de infectar más o menos. ¿De acuerdo? Pues bien, aquí tenéis la estructura de toda célula eucariota. ¿Todas las células eucariotas son así? No. Hay diferentes formas celulares en los organismos procariotas. Tenemos desde organismos redondos, que se llaman cocos, hasta organismos alargados como este, que se denominan bacilos, hasta otros que tienen forma de coma, que se llaman vibrios, y otros en forma de espiral, que se llaman espirilos. ¿De acuerdo? Y os lo recuerdo, el flagelo no es exclusivo de las células procariotas. Hay células eucariotas que también tienen flagelo. A continuación, os voy a explicar las diferencias entre los dos tipos de células eucariotas, la animal y la vegetal. A simple vista, la diferencia está clara, la forma. Sí, las células animales normalmente suelen ser redondas, pero ojo, hay muchos tipos de formas celulares, desde alargadas, como por ejemplo un espermatozoide, hasta en forma de estrella, como una neurona, o células alargadas, como una célula del intestino delgado, con vellosidades, sin vellosidades, ¿vale? Pero generalmente tienen forma circular. Y las células vegetales tienen forma poligonal, es decir, con ángulos. En cuanto a su composición, como toda célula, tienen membrana plasmática, material genético encerrado en este caso en un núcleo y el citoplasma. Las tres cosas que toda célula tiene en común. ¿Qué las diferencia entonces, aparte de la forma? Pues los orgánulos que contiene. Las células animales tienen un par de orgánulos que se llaman centrosomas o centriolos y que van a participar en la división de la célula. Sin embargo, las células vegetales tienen unos orgánulos especializados que son los cloroplastos, que son los que hacen la fotosíntesis. Las vacuolas, que suelen ser de gran tamaño, pero ojo, las células animales también tienen vacuolas, lo que pasa es que son de menor tamaño. Y luego tienen una pared celular, que está compuesta de celulosa. La pared celular de las bacterias, recordad que está formada por peptidoglucanos. Se llama igual, pero la composición es diferente.